Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fotografregando y bienvenidos a otra entrega sobre mis vivencias con la cámara durante el primer estado de alarma, allá por 2020. Este, si no recuerdo mal, es el cuarto capítulo y temporalmente más o menos nos situamos en abril, tal vez primeros días de mayo. Acabe con esta pesadilla. Mediados de abril, primeros días de mayo. En estos días recuerdo que la mayor parte de mi trabajo como fotógrafo se limitaba a cubrir cosas que se hacían normalmente, que en una situación normal no serían especialmente una noticia, pero como estamos en pandemia, pues tenían foto. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a las tiendas, a las bollerías haciendo torrijas, repartidores de globos, riders y similares, gente montando en bici. Básicamente era un poquito como contar el día a día de una ciudad, pues en plena pandemia. Ya os adelanto que era un trabajo bastante frustrante, porque era muy difícil hacer nada que fuese visualmente atractivo, y aunque la verdad es que las cosas se publicaban porque tampoco había mucho donde elegir, pues bueno, no es que fueran unas fotos particularmente satisfactorias ni de portfolio. Es lo que yo daría por un poco de acción. Era un poco coñazo, la verdad. Pero también os debo decir que en aquellos días pues ya empezaba a recibir bastantes mensajes de algunos compañeros avisándome que estaban muy mal, que no tenían ya ingresos, que se les estaba acabando las reservas de dinero, porque bueno, los fotógrafos autónomos, ahorrar lo que se dice ahorrar, podíamos ahorrar poco, porque entre lo poco que cobrábamos y la cantidad de dinero que nos gastamos en equipo, pues la verdad es que ahorros los justos. Vaya, que la cosa estaba muy mal, pero es de eso que dices, bueno, me doy con un canto en los dientes porque yo al menos estoy trabajando y tengo una nómina. Voy a quitarme la vida. En aquellos días recuerdo que hubo también muchas noticias sobre empresas que lo iban a pasar mal, que ya anunciaban ERTEs, ERES, que ya avisaban de que la cosa se les estaba complicando mucho. Me acuerdo de agencias de viajes y tal, y estuvimos haciendo algunos reportajes de pequeños negocios, de cómo estaban afrontando la pandemia. Me acuerdo uno de un luthier. ¿Eso qué es? Es básicamente un artesano de guitarras, ¿vale? Un fabricante de guitarras españolas. Entonces, bueno, esta persona, yo conocía esta tienda porque en Madrid es moderadamente conocida, pero vamos, nunca había estado. Y un día, pues dando un paseo de estos de oye, no sé qué hacer, date una vuelta por Madrid a ver qué ves, pues me encontré con este hombre, con esta tienda, y vi que la tienda estaba cerrada, pero el hombre estaba trabajando. Entonces pasé y le pregunté un poquito, le conté quién era, lo que estaba haciendo, y me dijo el hombre, muy majete, me dijo, ahora mismo no te puedo dejar entrar porque no tenemos nada claro la política del ayuntamiento en lo referente a tener clientes o personas en la tienda, porque recuerdo que en aquella época, en aquellos días, todavía estaba todo cerrado. Entonces, yo no era un cliente, pero sí que es cierto que si te aparece la policía y tienes que ponerte a explicar quién soy y qué estoy haciendo, pues a lo mejor para el señor era un coñazo, y me dijo, vuelve en unos días. No problema. Bueno, la cuestión es que yo volví en unos días y pude hacer estas fotos que estáis viendo. El hombre, la verdad es que fue muy majo, me explicó toda su situación, que habían cerrado los tablaos flamencos, y que al haber cerrado los tablaos flamencos, pues que prácticamente toda su venta de guitarras se había cancelado. Y bueno, el hombre, dentro de lo malo, bueno, me estuvo contando que
que su intención, como estaba mayor, no era anciano, pero ya tenía 60 y tantos años, que dice, si veo que esto no remonta, vendo el material que tengo ya hecho y ya me puedo jubilar. La verdad, os tengo que ser sinceros, desconozco su situación. Sí que pasé por la tienda cuando acabó el estado de alarma y seguía abierta, o sea que eso era buena señal. Pero la verdad es que no entré a preguntar. Eso es ser profesional, todo lo demás no. Y lo que sí que me gustó es cómo quedaron las fotos. Quedaron creo que muy bonitas. La luz estaba muy bien puesta, era la luz propia de la tienda y me gustó cómo quedaron. De hecho, una de estas fotos fue seleccionada por el archivo COVID de la Universidad de Alcalá para sus fondos de imagen. Si acaso otro día os cuento un poquito qué es lo del archivo COVID. Gracias. Bueno, fueron pasando un poquito los días y empezamos a fotografiar las tímidas reaperturas, ¿vale? Porque si os acordáis, durante Semana Santa pues hubo un cierre prácticamente total, se paralizaron obras y todo. Y bueno, cuando se acabó la Semana Santa empezamos a hacer pues un poquito ya más como el reinicio. Obras que se habían parado, pues cómo volvían a arrancar, los obreros otra vez en el tajo, todo esto. Era una cobertura, no voy a decir que difícil, pero era bastante laboriosa porque era básicamente dar vueltas por Madrid, encontrar una obra y preguntar tanto a los jefes como a los obreros que estaban currando si les podíamos hacer fotos o si no. ¡Paren las rotativas! Y pasa lo mismo de antes, que son fotos, o eran fotos muy poco agradecidas, porque para conseguir una foto tenías que echarle bastante tiempo buscando, a veces tenías suerte y ya está, pero había jornadas que tenías que estar toda la mañana o todo el día dando vueltas buscando, encontrar una foto que fuera interesante, que te dejaran hacerla, porque luego a veces pasaba que la foto molaba pero no te dejaban hacerlo, o donde te dejaban hacer fotos pues no había fotos, entonces era bastante rollo. También estuvimos haciendo desinfecciones pues con contactos en bomberos y en los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid. Nos llevaron a ver cómo se desinfectaban ambulancias sobre todo, pero también coches de policía, coches del ejército y tal. Hacen cosas. Bueno, eran unas fotos curiosas. En aquellos días las desinfecciones estaban a la orden del día. Hoy, bueno, ya más o menos sabe que igual se exageró un poquito con las desinfecciones, que no era para tanto, pero en aquellos momentos, pues bueno, era lo que la ciencia nos estaba diciendo y vaya, al menos algunas fotos eran curiosas. Después de haber estado dando vueltas buscando obras, pues bueno, ver a un tío con su equipo de protección dándole gas a una ambulancia, fotográficamente hasta se agradecía, pero ya os digo que tampoco es que fuese ninguna maravilla. La mayoría de estas fotos, si os tengo que ser sinceros, quedaron reducidas a fotos de archivo, para hablar de temas de desinfección o de sanitarios o de lo que sea, pero foto de archivo. Se hizo muy poca noticia con este tipo de fotos. ¿En serio? A los pocos días, pues ya no recuerdo exactamente el día, estuve haciendo fotos del cierre de IFEMA, por fin, parecía que lo peor había pasado. Las fotos del cierre de IFEMA, bueno, pues eran bastante light, porque era simplemente como lo estaban, no desmantelando, pero sí dejándolo pues en stand-by, por si acaso había que reactivarlo. Y una foto que sí que fue muy interesante para mí, muy emotiva, fue el cierre de la morgue del Palacio de Hielo, de la que ya os hablé en el anterior capítulo. Solo pudimos pasar dos fotógrafos, la agencia EFE y yo. La agencia EFE y Europa Press, yo por Europa Press. Y aunque por supuesto ya no había féretros ni ningún tipo de Ya se le ocurrirá algo. de material funerario, sí que habían dejado en el suelo, no las marcas,
como dos bases de goma, que es donde ponían los féretros, porque aquello era una pista de hielo y de verdad que resbala muchísimo. Entonces habían puesto dos bases de goma para cada féretro, para que no resbalasen. Y entonces, cada dos bases, pues tú sabías que ahí había habido un ataúd. Y ver la foto desde arriba con todas esas bases que eran como el recuerdo de todos los ataúdes, de toda la gente que había fallecido, que había pasado por ahí, la verdad es que era bastante impactante. A pesar de que, insisto, no había ningún tipo de material funerario, ¿eh? Pero ver esto sí que era... esto pesaba, esta foto pesaba. He hablado. A los pocos días de eso entré en mi primera UCI. Tengo ya un vídeo donde cuento cómo fue trabajar dentro de una unidad de cuidados intensivos en una planta 100% COVID. Os dejo el enlace por ahí arriba para que lo veáis. No voy a extenderme mucho, pero bueno, ya estáis viendo las fotos. Fue bastante impactante y a pesar de que ya se estaba viendo en la calle cierta relajación, pues bueno, a mí me sirvió para tomar conciencia que aquello ni era ni muchísimo menos el final, que las cosas estaban regular. Esa UCI en la que estuve yo me parece que estaba al 80 o al 90% de capacidad. De todas las habitaciones, que había habitaciones nuevas, o sea, se había ampliado la UCI, me parece que estaban todas llenas menos 2. Pero bueno, ya tenéis el vídeo si queréis chequearlo, ahí lo cuento todo con más detalle. Tiene que haber algo más. Siempre hay algo más. Y como os digo, aunque las cosas estaban lejos de acabar, sí que se empezaron a relajar las medidas, se empezó a anunciar ya la famosa desescalada y también se permitió a los niños salir a la calle. Estas fotos para mí fueron, entre comillas, muy complicadas, pero a la vez muy fáciles, y os lo explico. Con el tema de menores hay que tener muchísimo cuidado a la hora de publicar una foto. Necesitas una autorización firmada por los dos progenitores y aún así te puede dar muchos problemas, primero porque es muy complicado. O sea, si tú haces una foto a un chavalillo ahí en la calle jugando y todo esto, tienes que hacerle la foto primero, ¿vale? Para que la foto ya no esté condicionada, porque si tú vas y le dices al niño y al padre que voy a hacer una foto, el niño se condiciona. Entonces, tú imagínate, haces una foto que te gusta del chaval, vas al padre, le explicas por qué lo has hecho, el padre o la madre te firman la autorización, pero también hay que esperar a que esté la madre o que esté el padre, porque tienen que firmarte los dos. Espera, ¿qué? Te tienes que creer que la firma es real y bueno, la verdad es que el menor en España está fotográficamente muy protegido, así que nosotros decidimos quitarnos de problemas. ¿Cuál era la forma más fácil? Yo en este caso pues hice fotos a mi hijo. Mi mujer le pareció bien y a mí también. Entonces lo que hicimos pues fue ponerle la mascarilla y unas gafas de sol a mi hijo para que se reconociera lo menos posible y hacerles fotos. Por desgracia, bueno, no sé si por desgracia, pero mi hijo ha salido en muchas publicaciones, porque es que, imaginaros, buscar una familia para decirle, oye, puedo hacer fotos de niños estudiando o dando clase a través de Zoom o lo que sea, es muy complicado. Esto de recurrir a los familiares, los fotógrafos lo hacemos bastante. Es un plan perfecto. No hay fisuras. De hecho, otras de las fotos que también se publicaron mucho de maestros dando clase a través de Zoom, son fotos que le hice a mi mujer, que es maestra, porque si no es que es prácticamente imposible conseguir hacer este tipo de fotos, sobre todo en época de pandemia. Es una época normal, vale, pero en época de pandemia, que no podías ir a las casas de los demás y que además había un riesgo real de infectarte, de infectar a alguien, pues, en fin, no se hacían. Tú pedías permiso y en la mayoría de los sitios te decían que no. Tengo bastantes compañeros que hicieron este tipo de reportajes en casas y están muy bien, son muy agradecidos, tanto de familias, algunos trabajos, lo que sea, pero conseguir gestionar toda la logística y los permisos, la verdad es que es un dolor de cabeza. Yo reconozco que aquí me fui por el camino más fácil.
Bueno, eso tampoco, la verdad. Y cuando ya iba más o menos terminando el mes, me tocó enfrentarme a otro de los puntos de inflexión de mi trabajo durante esta pandemia, que son las colas del hambre y los bancos de alimentos. Cierto es que yo ya había hecho una foto de un banco de alimentos al principio del estado de alarma, pero fue como muy, iba a decir muy light, no es la expresión, pero es que bueno, era un banco de alimentos donde iba la gente normalmente, entonces iba la gente pobre, de verdad, normalmente, entonces era como que bueno, son por desgracia los mismos pobres de siempre, o sea, sé que suena muy duro decirlo así, pero es que era así, era pues la gente que iba a pedir comida porque no tenían, pues eran los de siempre, pero ahora con pandemia. Pero es aquí que un día me mandaron a una asociación de vecinos y me dijeron, esta gente está recogiendo comida para familias que no tienen recursos. Bueno, yo me planté en el sitio, hablé con la gente y estuve haciendo unas fotos y cuando bueno, terminé de hacer las fotos y me sobraba tiempo y les digo, a ver, os voy a echar una mano que tengo un ratito libre, digo, pues os ayudo a cargar un poquito las cajas y tal. Yo tengo que reconocer que nunca, jamás había estado en una recogida de alimentos como esta, nunca las había visto, las había visto en algún reportaje y tal, pero nunca había estado presente. Bueno, la cosa es que estábamos ahí cargando, entonces a mí me decía, los responsables me decían, pues oye, cógete azúcar de este sitio donde está el azúcar y vas poniendo 1 kilo en cada cesta y tal. Y yo puse 1 kilo en cada cesta y tal. Y cuando ya estábamos terminando, pues viene una persona y empieza a dejar tabletas de chocolate en las cajas que estaban preparadas, pero no las deja en todas. Las va dejando pues en una sí, en otras 2 no, en una sí y tal. Y me llamó la atención. Y entonces le pregunto, digo, oye, ¿por qué dejas chocolate en algunas sí y en otras no? Y me dice, es que estas son familias con niños pequeños. Y se fue a la mierda todo. Y yo digo, ¿pero cómo que con niños pequeños? Y me dice, sí, porque esta gente no tiene ni para pañales. Dice, por supuesto no tiene para chocolate. Y entonces les damos una barrita de chocolate para que los niños tengan algo dulce y tal que poder comer. Y yo con los niños pequeños soy muy aprensivo. Cuando un niño pequeño lo pasa mal, yo lo empatizo mucho y me siento fatal. Y cuando llegué a mi casa, llegué auténticamente hecho polvo. Vi a mi hijo que estaba ahí estupendamente y me dio un bajonazo muy grande de pensar que había niños pequeños. Joder, no me quería. Había niños pequeños que su máximo nivel que podían alcanzar esos días era comer un poquito de chocolate. Y yo había estado tantas semanas preocupado porque la gente se estaba muriendo en los hospitales que ni se me había ocurrido pensar que había niños que no tenían ni para desayunar y que lo más que podían hacer es a chocolate. Y bueno, para mí eso fue un bajonazo enorme y me afectó muchísimo. Joder, ha pasado un año y me sigo emocionando un montón. Me afectó muchísimo y a partir de ahí pues tuve que hacer algún reportaje más de recogida de alimentos y de colas del hambre y reconozco que lo pasé fatal y en cierto modo fui un poco egoísta porque no voy a decir que he intentado evitar este tipo de reportajes, pero sí que he mantenido las distancias un poquito, no me he implicado tanto como a lo mejor habría sido lo suyo. Estuve en una parroquia también y fijaros que yo
hacía las fotos desde lejos porque no quería acercarme hasta que me vino el sacerdote de allí y me dijo, no, acércate y fotografíalo. Dice, no estés lejos, acércate y fotografíalo para que la gente lo vea. Y me pasaron a los almacenes que tenían y otra cosa que me llamó muchísimo la atención para mal era la cantidad de pañales que había. Y una voluntaria me estuvo explicando, dice aquí recibimos muchísimos pañales, dice todo este almacén, y me enseñó ahí una pequeña habitación muy alargada, me dice todo esto el lunes se llena de pañales, dice, y el miércoles ya no quedan pañales. ¿Cómo de jodido tiene que estar la cosa para que la gente no tenga pañales para sus niños? Muy chungo, porque toda la pandemia se ha centrado mucho en la propia enfermedad, pero creo que se ha visto poco, por fortuna me parece que las cosas están cambiando ahora, pero se ha visto poco toda la tragedia que hay más allá de la parte puramente médica. Lo dejamos aquí y si os parece lo vemos en el siguiente capítulo. Venga, hasta dentro de unos días. Chao.